seguimos con el libro de Stephen Hawking titulado Brevísima Historia del Tiempo. Hoy vamos a leer el capítulo 2, que se llama Nuestra imagen cambiante del universo. Aunque incluso en épocas tan tardías como la de Cristóbal Colón, era frecuente encontrar gente que creía que la Tierra era plana. También hoy encontraríamos algunas personas que lo siguen pensando. Podemos situar las raíces de la astronomía moderna en los antiguos griegos. Alrededor de 340 a.C., el filósofo griego Aristóteles escribió un libro titulado De Caelo, es decir, sobre el cielo, en el que daba buenos argumentos para creer que la Tierra era una esfera y no un disco plano. Uno de los argumentos estaba basado en los eclipses de luna. Aristóteles observó que estos eclipses se debían a que la Tierra se interponía entre el Sol y la Luna. Cuando ello ocurría, la Tierra proyectaba su sombra sobre la Luna, causando así su eclipse. Aristóteles observó que la sombra de la Tierra siempre era redonda. Esto es lo que cabría esperar si la Tierra fuese una esfera, pero no si fuera un disco plano, en cuyo caso su sombra solo sería redonda si el eclipse se produjera justo en el momento en que el Sol estuviera debajo del centro del disco. En las demás ocasiones la sombra sería alargada, tendría forma de elipse. Una elipse es un círculo alargado. Los griegos tenían otro argumento a favor de la esfericidad de la Tierra. Si esta fuera plana, un navío que se acercara desde el horizonte primero debería aparecer como un punto sin caracteres y, a medida que se aproximara, permitiría que fuésemos observando cada vez más detalle como las velas y el casco. Pero no es esto lo que ocurre. Cuando un barco aparece en el horizonte, lo primero que divisamos son sus velas, y solo más tarde podemos observar el casco. El hecho de que sus mástiles, que se elevan por encima del casco, sean la primera parte del barco que se asoma sobre el horizonte, constituye una evidencia de que la Tierra es una esfera. Los griegos también escrutaron con atención el cielo nocturno. Ya en tiempos de Aristóteles habían pasado siglos reuniendo información sobre cómo se desplazan las lucecitas del cielo nocturno. Observaron que, aunque casi todos los millares de luces visibles en el cielo parecían moverse conjuntamente, 5 de ellas, sin contar la luna, no lo hacían así. A veces se apartaban de un camino regular este-oeste, retrocedían y después volvían a avanzar. Estas luces fueron denominadas planetas, término que en griego significa vagabundo. Los griegos solo conocieron 5 planetas, que son los que podemos observar a simple vista: Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno. En la actualidad sabemos por qué sus trayectorias celestes son tan poco usuales. Las estrellas casi no se mueven en comparación con nuestro sistema solar, pero los planetas, en cambio, giran alrededor del Sol, de modo que su movimiento en el cielo nocturno es mucho más complejo que el de las estrellas distantes. Aristóteles creía que la Tierra estaba en reposo y que el Sol, la Luna, los planetas y las estrellas se movían en círculos a su alrededor. Y lo creía porque pensaba, por motivos más bien místicos, que la Tierra estaba en el centro del universo y que el movimiento circular era el más perfecto. En el siglo II a.C., otro griego, Ptolomeo, convirtió esta idea en un modelo completo del firmamento. Ptolomeo sentía una gran pasión por sus estudios. Cuando sigo a placer la apretada multitud de las estrellas en su camino circular, escribió, mis pies dejan de tocar el suelo. En el modelo de Ptolomeo, 8 esferas rotantes rodeaban la Tierra. Cada esfera era mayor que la anterior, como en un juego de muñecas rusas, y la Tierra estaba en el centro de todas ellas. Lo que hubiera más allá de la última esfera no estaba claro, pero ciertamente no formaba parte del universo observable para los hombres. Así, la esfera más externa era considerada una especie de frontera o de recipiente del universo. Las estrellas ocupaban en ellas posiciones fijas, de manera que, cuando la esfera giraba, las estrellas permanecían en las mismas posiciones relativas entre sí y giraban conjuntamente en grupos a través del espacio, tal como lo observamos. Las esferas interiores transportaban los planetas, pero estos, a diferencia de lo que pasaba con las estrellas, no estaban fijados a sus propias esferas, sino que se movían respecto a ellas en pequeños círculos denominados epiciclos. Al girar las esferas planetarias, los planetas giraban a su vez respecto a ellas, de modo que sus trayectorias en relación a la Tierra resultaban muy complicadas. De esta manera, Ptolomeo consiguió explicar por qué las trayectorias observadas de los planetas son mucho más complicadas que unos simples círculos en el cielo. El modelo de Ptolomeo
proporcionó un sistema considerablemente preciso para predecir las posiciones de los objetos celestes en el firmamento. Pero para poderlo hacer correctamente, Ptolomeo tuvo que suponer que la trayectoria de la Luna algunas veces se acercaba a la Tierra el doble que otras, lo cual significaba que la Luna unas veces debería verse el doble de grande que otras. Ptolomeo admitió este fallo, a pesar de lo cual su modelo consiguió una amplia aceptación, aunque no completamente universal. Fue adoptado por la Iglesia Católica como la imagen del universo compatible con las Escrituras, ya que ofrecía la ventaja de disponer, más allá de la esfera de las estrellas fijas, de vastos espacios para el cielo y el infierno. Sin embargo, en 1514, un sacerdote polaco, Nicolás Copérnico, propuso otro modelo. Al principio, por miedo a ser quemado por hereje por la Iglesia, Copérnico hizo circular su modelo anónimamente. Copérnico tuvo la revolucionaria idea de que no todos los cuerpos celestes deben girar alrededor de la Tierra. De hecho, su idea era que el Sol estaba en reposo en el centro del sistema solar y que la Tierra y los planetas se movían en órbitas circulares a su alrededor. El modelo de Copérnico, como el de Ptolomeo, funcionaba bien, pero no concordaba perfectamente con lo que se observaba. No obstante, como era mucho más simple que el de Ptolomeo, se podría haber esperado que la gente lo adoptase, y sin embargo, tuvo que transcurrir casi un siglo hasta que la idea fue tomada seriamente en consideración, cuando dos astrónomos, el alemán Johann Kepler y el italiano Galileo Galilei, empezaron a defender públicamente la teoría copernicana. En 1909, Galileo empezó a estudiar el cielo nocturno con un telescopio que acababa de ser inventado. Al observar el planeta Júpiter, descubrió que estaba acompañado por varios satélites pequeños o lunas que giraban a su alrededor. Ello revelaba que no todo tenía que girar directamente alrededor de la Tierra, a diferencia de lo que habían pensado Aristóteles y Ptolomeo. En la misma época, Kepler perfeccionó la teoría de Copérnico, sugiriendo que los planetas no se movían en círculos, sino en elipses. Con este cambio, las predicciones de la teoría pasaron a concordar con las observaciones. Estos acontecimientos asestaron un golpe mortal al modelo de Ptolomeo. Aunque las órbitas elípticas mejoraban el modelo de Copérnico, para Kepler eran tan solo una hipótesis provisional, ya que tenía ideas preconcebidas sobre la naturaleza, que no estaban basadas en observación alguna y, al igual que Aristóteles, consideraba que las elipses eran menos perfectas que los círculos. La idea de que los planetas se movieran a lo largo de estas trayectorias imperfectas le resultaba demasiado poco elegante para ser considerada la verdad definitiva. Otra cosa que le preocupaba era que no lograba conciliar las órbitas elípticas con su idea de que lo que hacía girar los planetas alrededor del Sol eran fuerzas magnéticas. Aunque Kepler se equivocaba al considerar las fuerzas magnéticas como la causa de las órbitas de los planetas, se le debe reconocer el mérito de advertir que ha de existir una fuerza responsable del movimiento. La verdadera explicación de por qué los planetas giran alrededor del Sol solo se ofreció mucho más tarde, en 1687, cuando Sir Isaac Newton publicó su Philosophia Naturalis Principia Mathematica, probablemente la obra más importante jamás publicada en las ciencias físicas. En los Principia, Newton formuló una ley que establecía que todos los objetos que se hallan naturalmente en reposo permanecen en reposo a no ser que una fuerza actúe sobre ellos, y describió cómo los efectos de una fuerza hacen que un objeto se ponga en marcha o cambie su movimiento. Así, ¿por qué los planetas trazan elipses alrededor del Sol? Newton dijo que ello se debía a una fuerza particular y afirmó que era la misma que hace que los objetos caigan al suelo en lugar de permanecer en reposo en el aire cuando los soltamos. Denominó a esta fuerza gravedad. Antes de Newton, la palabra gravedad significaba o bien un estado de ánimo serio o bien la cualidad de ser pesado. Newton también inventó las matemáticas que demostraban numéricamente cómo reaccionan los objetos cuando una fuerza, como la gravedad, actúa sobre ellos, y resolvió las ecuaciones resultantes. De esta manera consiguió demostrar que debido a la gravedad del Sol, la Tierra y los otros planetas deben moverse en elipses, tal como Kepler había predicho. Newton afirmó que las leyes se aplicaban a todos los cuerpos del universo, desde la caída de una manzana hasta los movimientos de las estrellas y los planetas. Por primera vez en la historia, alguien lograba explicar el movimiento de los planetas a partir de leyes que también determinaban los movimientos sobre la Tierra, lo que representó el comienzo de la física y la astronomía moderna. Libre ya de las esferas de Ptolomeo, no había motivo alguno para suponer que el universo tenía una frontera natural.
la esfera más exterior. Además, como las estrellas no parecían cambiar de posición, aparte de su giro aparente en el cielo debido a la rotación de la Tierra sobre su eje, pareció natural suponer que eran objetos como el Sol, pero muchos más lejanos. Con ello, abandonamos no solo la idea de que la Tierra es el centro del universo, sino incluso la idea de que el Sol y quizás el sistema solar fuera algo más que una característica ordinaria del universo. Fin del capítulo 2. Nos vemos en el capítulo 3.